Y acá estamos en comunicación telefónica con Daniel Gossaini, secretario general del gremio de ASTE. Hola, Daniel, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, mucho gusto. No, te llamábamos para consultarte sobre el tema de el inicio de clases presenciales en la provincia de San Luis y cómo van los protocolos y las reuniones que han tenido con el gobierno de la provincia, los efectos de concretar el tan anhelado ingreso, regreso a la escuela en forma presencial. Bueno, casualmente hoy yo tengo una reunión con el ministro a las 11 de la mañana, ya un rato me tengo que hacer otros trámites al ministerio también, pero nosotros nos quedamos con cierta preocupación respecto a los anuncios del gobernador hace unos días atrás, cuando dijo que, bueno, que se iba a volver a la presencialidad con algunos grados y años, los últimos, de manera voluntaria, tanto para chicos como para docentes. ¿Y qué significa eso de que sea voluntario? Bueno, es algo que en realidad nosotros no lo terminamos de entender qué significa. De hecho, la reunión de hoy la hemos pedido básicamente para poder obtener la letra chica de toda esa propuesta, porque no quedó muy claro en realidad qué es esto de la voluntariedad. Es decir, el docente que quiere ir va, el docente que no quiere ir no va, pero además algunas cuestiones que se van a ir presentando en el camino, como por ejemplo, si vos sos un docente que tenga a cargo, no sé, 35 pibes, 32 pibes, eh, de acuerdo a los metros, de acuerdo al protocolo nacional, los chicos tendrían que estar distanciados por lo menos de mínima 1,5 metros, de mínima. Con lo cual, las aulas de algunas escuelas no van a permitir el acceso de muchos chicos, 8 pibes como mucho, ¿sí? Ujú. 10 en algunas aulas, ¿no? De acuerdo a las dimensiones que pueda tener. Entonces, te va a quedar otra parte para poder trabajarlo de manera virtual o alternada. Esa alternancia va a ser, digamos que, entre otras cosas, los docentes, por lo que dijo el gobernador, tengan que ir a trabajar los días sábados. Ese es otro tema que nos preocupa, le preocupó a la comunidad, porque, a ver, digamos, a partir de que se decretó, digamos, la cuarentena a nivel nacional, si hay alguien que se puso, digamos, el trabajo sobre sus hombros y las responsabilidades han sido los docentes de todo el país. San Luis, obviamente, no está ajeno a todo esto, y eso implicó mucho esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Porque veníamos, como lo dijimos en algún momento, veníamos trabajando con la presencialidad, con determinadas dinámicas ya aceitadas, transposiciones didácticas de todos los contenidos en función de esa presencialidad, que ahora se tuvieron que ver alteradas y se tuvieron que modificar porque no es lo mismo planificar para la presencialidad que para la virtualidad. Eso implicó un trabajo enorme de los trabajadores, porque tuvieron que rever todos los contenidos en función de esto. Con lo cual no se solucionó el tema con las cargas horarias que el docente ya de por sí tenía. Se ha duplicado como mínimo, en algunos casos hasta más. Hay docentes de educación de nivel secundario que tienen muchas horas en muchas escuelas, se han vuelto locos, han trabajado muchísimo. Entonces, nos parece que, digamos, agregar a estas dificultades más esfuerzo y tener que ir los sábados, la verdad que nosotros no estamos particularmente de acuerdo, es lo que vamos a plantearle hoy al ministro y queremos ver la letra chica de toda la propuesta, porque fue como muy general lo anunciado por el gobernador. Entiendo que, bueno, los tiempos ahí son cortos, tampoco se va a especificar algunas cuestiones Claro. que imagino que la deben estar aceitando, bueno, y nosotros nos queremos enterar qué es lo que está pasando con todo esto. Daniel, discúlpame. Sí, sí. Lo que dijo el gobernador precisamente es que esto era una decisión que había tomado por una videoconferencia con el Ministerio de Educación de Nación, con Nicolás Trota. Y Sí. digamos que esto es como un delineamiento para aquellas provincias que tienen este estatus sanitario que tanto se habla acá en San Luis. Entonces, como que Trota toma la determinación y les dice a las provincias que tienen estos parámetros, bueno, se va a empezar con las clases. Es como que
se le abre la puerta a la nación para que sea eso. Así lo he entendido yo. Es verdad, Juan, es verdad que el gobernador junto con el ministro tuvieron una videoconferencia con el ministro de Educación de la Nación, con Nicolás Trota. Ahora, también es verdad que la propuesta de San Luis es la única. Creo que son 9 provincias que están en la misma situación, pero somos la única que se los está citando a los docentes los días sábados. ¿Se entiende? Claro. Somos la única que nos están diciendo, bueno, el docente que quiere va, el chico que quiere va. No queda claro esto de la voluntariedad. Y la verdad que tampoco queda muy claro esta cuestión de confundir la voluntariedad con la vocación. Porque insisto que si se ha demostrado vocación, tiene que ver con el compromiso que asumió los docentes para poder llevar adelante el sistema, la enseñanza, desde el primer día de la cuarentena. Entonces ahí obviamente que se ha visto el compromiso y vocación de los trabajadores de la educación. Con lo cual, insisto, nosotros queremos hoy ver qué es esto de que el que quiere va, el que no quiere no va, ¿se entiende? Sí. Pero además, en un estatus, yo también calculo, digamos, esto tendrá que ver, entre otras cosas, con el estatus sanitario, que viste que es como que, bueno, se está empezando a mover. El otro día nosotros fuimos de la fase 5 a la fase 1, sin escalas, ¿no? De un día para el otro. Es decir, yo imagino que, bueno, que esto es un día a día. Y bueno, todavía faltan 20 y pico de días como para empezar las clases. Y bueno, no sabemos qué puede pasar de aquí. Para mí es, no sé, es un tema que los gremios docentes tienen que ponerse firme en la postura de que se ha movido el estatus sanitario. Ayer nomás, acá en San Luis, tenemos 5 personas internadas en el hospital acá de San Luis, y donde todavía la jefa Sanglar viene a decir que hay que buscar el caso índice, es decir, que hay una alta probabilidad de que estemos con virus circulante, llevar a los niños a la escuela, que no se tiene que usar el transporte público, que lo tienen que hacer los padres, los abuelos en el auto, va a significar una posibilidad de foco de contagio. Yo acuerdo totalmente con lo que vos decís, eso es lo que hoy vamos a plantear. Básicamente nosotros creemos que las condiciones tienen que estar súper aceitadas, las escuelas tienen que estar en muy buen estado. Yo sé que acá se han ido algunos gremios junto con el ministro a ver una de las escuelas y analizar estas cuestiones. Nosotros no pudimos ir en esa reunión. Y después, digamos, hubo un cierto acuerdo en que las escuelas estaban bien. Yo no estoy tan seguro de eso. De hecho, tengo fotos de algunas escuelas que me van mandando docentes e incluso directivos, donde hay cosas para arreglar. Entonces, primero debemos estar seguros de que las escuelas están funcionando realmente bien, que hay calefacción, pero sobre todo que hay garantía, claro, que hay garantía de salubridad dentro de la escuela, que los baños están funcionando bien, que las cloacas están funcionando bien. Es decir, primero tenemos que garantizar esto. Yo sé que el ministerio ha estado repartiendo lavandinas, jabones líquido, toallas descartables, se ha reforzado las cuestiones en relación a la lavandina y elementos de limpieza y demás. Bueno, perfecto, bárbaro, bienvenido sea. Ahora, eso no implica que vayamos a garantizar que el virus no empiece de alguna manera a esparcirse en función de estos casos que van apareciendo, ¿no es cierto? Entonces, y además hay otra cosa que vos recién lo nombraste, que tiene que ver con el transporte. Lo que yo he leído, digamos, la resolución que firmó el Consejo Federal de Educación y que San Luis estuvo presente y que firmó y aceptó, que tiene que ver con esta cuestión de la vuelta a la presencialidad, teniendo en cuenta 2 parámetros. Por un lado, digamos, la sanidad y los protocolos en las escuelas, pero por otro lado también protocolos en el transporte público. Es decir, para volver a las escuelas, necesitamos garantizar protocolos en el transporte público. Una de las cosas que se piden ahí
en esa resolución que San Luis firmó en el Consejo Federal, tiene que ver con incrementar la cantidad de frecuencias de los, por ejemplo, los colectivos. ¿Sí? ¿En qué momentos? En los momentos en que los chicos tengan que viajar a las escuelas. Claro, vos me dirás, bueno, pero no van a ser todos, van a ser seguramente los últimos años. Eso también es verdad, pero no nos olvidemos que dentro de esos protocolos, los colectivos también tienen que tener distanciamiento social adentro del colectivo. Con lo cual la frecuencia estamos obligados a poner. Acá estamos, vos sabés muy bien, que estamos con una serie de problemas con el transporte, venimos de paros y demás. Acá entonces, no hay colectivo directamente, ¿no? Bueno, por eso te digo, entonces no hay ningún problema. Bueno, yo deduzco, quiero entender que esto de la voluntariedad debe tener que ver con estas cuestiones, con que hay cosas que no se están garantizando desde el Estado. Entonces, como no se están garantizando, de alguna manera, se le está diciendo al docente que quiere ir va y el que no quiere ir no va. Claro. Ahora, ese que no va no es que no está trabajando, va a tener que trabajar en su casa, seguir trabajando de manera virtual. Daniel, con lo cual, bueno, sí. ¿Y cuál es, digamos, el apuro por regresar a la clase presencial? No sé. Yo la verdad que no lo entiendo. No lo sé. Claro, porque ese es el punto. No sé cuál es el apuro. Yo creo que hay muchas presiones de muchos sectores, sectores vinculados a las empresas, a la industria, a nivel nacional, sectores financieros que están viviendo una cierta normalidad, que sabemos que no existe, no está, el mundo se reseteó con esta historia. Entonces, me parece que tiene que ver con las presiones que hoy por hoy los políticos están teniendo, ¿no? Pues fíjate que hace 10 días atrás los medios de comunicación estaban presionando al gobierno nacional para que se empiece a liberar, ahora que se empezó a liberar, los mismos que presionaban están diciendo, claro, pero fue muy de golpe, ¿viste? ¿Cómo es esto? Entonces, sí, nunca me parece están que satisfechos. Se está politizando esta historia de alguna manera. No nos olvidemos que el año que viene hay elecciones intermedias, es decir, yo creo que de alguna manera hay cosas que se empezaron a mezclar, no me parece bien. Esto no es broma. Daniel, otra pregunta. Si los docentes van a trabajar los sábados, ¿se está hablando de un aumento de los horarios de trabajo y obviamente de sueldos, un aumento de sueldos o no? Bueno, si los docentes van a trabajar el sábado, yo quiero dejarlo muy en claro. Nosotros vamos, en función de lo que nos diga hoy el ministro, nosotros vamos a hacer una asamblea virtual, por supuesto, como corresponde, para todos los afiliados, para todos los docentes que quieran participar, y ahí tomaremos la decisión. ¿Por qué? Porque realmente esto no está en el estatuto. Nosotros insistimos que tenemos que seguir manejándonos con el marco legal que nos corresponde a nosotros los docentes, que tiene que ver con el estatuto docente y su decreto reglamentario. No existe la posibilidad de trabajar los sábados, ¿sí? Ahora, yo puedo entender que estamos en una situación de pandemia, pero más carga horaria para los docentes, me parece que no es. Aparte, Daniel, discúlpame, hay otro tema que es fundamental para la oposición a esto de que se renueven las actividades presenciales en las escuelas, que es ir en contra de la ley de educación nacional, que es lo que rige, ¿no es cierto?, que es la igualdad. Yo lo hablaba los otros días con la docente Laura, con Laura Torres. Sí. Bueno, y ella coincidíamos en esto de que acá hace falta la garantía de igualdad de oportunidades que lo establece en el arranque la ley de educación nacional. Porque hay chiquitos que tienen algunos problemas de salud, hay padres que tienen problemas de salud para transportar a sus hijos. Acá se está rompiendo con esto de la igualdad de oportunidades. Tal cual. Bueno, pero, a ver, insisto, que si bien la escuela venía reproduciendo desigualdades, la cuarentena las profundizó más todavía. Claro. Mucho más profundizó las desigualdades. Porque convengamos que, miren, no hubo, digamos, hay muchos hogares en los cuales tuvieron que salir a comprar computadoras, los que podían, aquellos que se pudieron meter en ese gasto. Pero hay muchos sectores que no han podido. Hay muchos sectores que, digamos, estuvieron recibiendo la IFE. Acá en la provincia, tengo entendido, me decían el otro día que hay 110.000 IFES que llegaron.
Es decir, no es un dato menor, 110.000 personas que han recibido IFE. Es decir, bueno, hay mucha gente que no ha podido, sostener la virtualidad en función de, bueno, de la precariedad con la cual se encontró en su propio hogar, y también hay que decirlo que hay sectores que no han tenido, digamos, buena comunicación, buena ¿cómo se dice?, señal de Wi-Fi, claro, y también se han encontrado con problemas. Entonces, no tenemos que, querer tapar el sol con un dedo ni esconder todo abajo de la alfombra. Me parece que si somos serios tenemos que decir las cosas como son, hacernos cargo. Uno puede entender que haya decisión política y voluntad política para poder ir mejorando todo esto, y nosotros vamos a acompañar en este sentido. Pero lo que no creemos que haya que, digamos, explotar, por decir una palabra que por ahí no sé si es realmente la certera, la tarea docente, ¿no? Claro. Es mucha carga la que se han tenido en los últimos 4 meses, y ahora tener que agregar un sábado, nosotros no estamos de acuerdo para nada. Pero bueno, en función de que si el Ministerio dice sí o no, lo resolverá. ¿Qué vamos a hacer nosotros como gremio? La asamblea que vamos a tener con nuestros trabajadores. Bien, digamos, en resumen, está todavía en análisis cuál van a ser las medidas concretas para el regreso a clase presencial este 10 de agosto, que es lo que se había planteado, digamos. Y yo creo que sí, hoy voy, ya te insisto, hoy tengo el ministro, yo le pedí, apenas el gobernador hizo este anuncio, yo le pedí una reunión al ministro que fue convocada para hoy a las 11 de la mañana, y en función de eso, bueno, vamos a escuchar la letra chica de todo esto que dijo el gobernador, qué es lo que están proponiendo. Entonces, y después que escuchemos la letra chica, lo analizaremos en comisión y llamaremos a una asamblea, y en función de eso se determinará qué vamos a hacer. bárbaro. Nosotros lo que le vamos a decir al ministro es que por favor no le sigan recargando de tareas a los docentes. En lo de los sábados es inviable. Y además ver cómo van a estar funcionando los protocolos para esa vuelta a clase. Bien, entonces cualquier cosa la semana que viene te convocamos de nuevo para... No va a haber ningún problema. Para que nos contés cómo terminó, digamos, o por lo menos para que la gente para sepa. cerrar, para ir cerrando el tema. Claro, para que la gente sepa cómo se va a tener que manejar en el retorno a las clases, que está planteado, digamos, las vacaciones están hasta el 31 de julio. Claro. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Daniel. Por favor, eso a ustedes como siempre, muy amables. Saludos.